Hola a todos, en este video les proporcionaré los 5 mejores indicadores para operar con opciones binarias. Llevo operando bastante tiempo y he elaborado una lista basándome en mi experiencia. Además consulté también con otros traders y todos aprobaron mi elección. Las dudas se acabaron, así que ahora les daré mi lista de los indicadores más rentables. Bien chicos, en primer lugar es el indicador Keltner. Es un indicador de volatilidad utilizado por los traders para determinar la tendencia del mercado. Consta de dos bandas, por encima y por debajo de la media móvil del indicador de precios, y ayuda a los operadores a identificar los momentos en los que el precio de un activo se encuentra en buena sombra, en compra de sobreventa o sobrecompra. Bueno chicos, vamos a Quotex, vamos a añadir el canal Keltner y como se puede ver la configuración por defecto en 20 por 1 vamos, pero les recomiendo que utilicen el periodo de 15 y el multiplicador 2 en ajustes. Estos son mis ajustes favoritos, pero les recomiendo que empiecen con los ajustes del canal por defecto de Keltner. De todos modos, pues tienen que experimentar en una cuenta demo hasta que encuentren lo que mejor funciona para ustedes chicos. Miren, podemos ver una situación bastante buena aquí. Miren aquí la tendencia bajista y aquí es donde quiero abrir mi primera operación a la baja. Así que vamos, veamos qué tal nos va. Bien chicos, como pueden ver mi primera ganancia. Exactamente $12,000 en mi saldo. Si quiero ampliar un poco y ver, por cierto, si nos acercamos un poco más y trazamos una línea visual, podemos ver el nivel de resistencia justo aquí y por eso mi comercio estaba aquí abajo. Sí, como pueden ver, cuando se alcanza la línea superior del canal Keltner, el precio inicia su reversión y esa es la realidad de la estrategia con este indicador del canal Keltner. Bueno chicos, el segundo indicador es el indicador RSI. Normalmente el indicador RSI cruza la marca de 30 en el gráfico y esta es la señal alcista. Cuando el indicador cruza la marca 70 es una señal bajista. Además, el indicador RSI muestra perfectamente los niveles de sobrecompra y de sobreventa. Así que vamos a Quotex y añadimos el indicador. Por cierto chicos, su configuración por defecto suele ser suficiente, así que pueden elegir el indicador del color que ustedes deseen. Quiero que sea pues este. Estoy de acuerdo, parece un poco más bonito y pasemos a otro par de divisas que sea el dólar australiano y el dólar estadounidense. Y chicos, miren, este par de divisas podemos ver que la tendencia general aquí es una tendencia alcista. Si trazamos una línea visual podemos ver que el precio se encuentra en un nivel de soporte justo aquí. Además miren, el RSI está mirando hacia arriba y por eso quiero abrir una operación. Así que vamos, veamos qué tal nos va aquí. Gran resultado chicos, como se puede ver era un gran punto de entrada y quiero señalar aquí, miren, aquí el precio también llegó a la línea inferior del canal Keltner y por eso es que mi operación fue arriba justo aquí. Como pueden ver abrí dos operaciones y dos de las operaciones fueron rentables y también pues no abro por la totalidad de mi depósito sino solo por un pequeño porcentaje. Les recomiendo que hagan lo mismo. Bien chicos, quiero recordarles acerca de mi canal de Telegram. Pueden encontrar en el enlace en la descripción de este video. Allí pueden encontrar mucha información útil sobre el trading y las opciones binarias. Únanse a mi canal, les estaré esperando allí. También les recuerdo que es totalmente gratuito. Si quieren operar y ver mis señales, escríbanme el código secreto de mensajes privados quiero operar y les añadiré a mi canal VIP. Bueno amigos, continuemos con esta sesión de negociación y el tercer indicador que me gustaría hablarles es del oscilador de volumen. El indicador es el resumen de la actividad de compra y venta. Determina quién gana la partida, si los toros o los osos. El precio debe subir o bajar. Y ven, vamos a quitar el indicador RSI e ir a la configuración a añadir este indicador. Chicos, así que aquí también vemos cuáles son los volúmenes en el mercado. Bien, pasemos al siguiente par de divisas, que es el dólar estadounidense y el peso mexicano. Chicos, en este par de divisas podemos ver que el movimiento bajista es bastante fuerte. Miren, tenemos un gráfico de barras rojas y si trazamos una línea visual aquí, podemos ver que el precio está en el nivel de resistencia. Miren, también el precio, podemos notar, está cerca de la línea superior del canal de Keltner y por eso quiero abrir una operación aquí, así que vamos.
Bien chicos, como pueden ver, un minuto para obtener beneficios fue suficiente. Y miren, vemos otra de nuestras señales aquí. Es una vela, un patrón de inversión. Casi no tiene cuerpo y tiene una mecha larga. Esto nos indica que el movimiento alcista se está debilitando y el precio está iniciando su reversión. Fue un gran punto de entrada. Y chicos, pasemos al siguiente indicador del que quiero hablarles hoy. Es la media móvil. Es uno de los indicadores más sencillos para un trader principiante, así como el más versátil. Puede utilizarse tanto en la detección de tendencias como también en algunos momentos. Por cierto, puede utilizarse por momentos. Chicos, muchos traders añaden dos medias móviles con un periodo entre 5 y 20. Y vamos a ir a Quotex y añadir estos indicadores y ver cómo trabajan en el comercio. Quiero añadir una media móvil con un periodo de 5 y una segunda media móvil con un periodo de 15. Voy a cambiar un poco el color, este lo tendré amarillo, en el anterior seguirá siendo rojo. Y pasemos al siguiente par de divisas, el dólar estadounidense y la taca bangladesí. Y chicos, mirad, miren, este par de divisas vemos un movimiento bajista bastante fuerte, se han roto muchos niveles, pero ¿qué podemos ver aquí? Sí, ahora estas situaciones pues en las que podríamos abrir una operación a la baja o al alza. Miren, aquí vemos que la media móvil roja cruza la media amarilla de arriba abajo. Esa es nuestra señal para abrir una operación a la baja. Y miren, si hubiéramos abierto una operación aquí, habríamos tomado nuestro beneficio. Esta situación también se aplica a la apertura de una operación al alza. Aquí vemos que la media móvil roja cruza la media móvil amarilla de abajo arriba y podríamos abrir una operación al alza y obtener nuestro beneficio. Aquí no vemos el cruce de la línea media, podemos ver que la media móvil roja ha cruzado la media móvil amarilla de arriba a abajo, por lo que mi operación aquí será bajista. Así que vamos, veamos qué tal nos va aquí. Bien, como pueden ver, otra ganancia. Los puntos de cierre y apertura del precio difieren ligeramente, pero por eso me encantan las operaciones binarias. De cualquier manera, estoy ganando. Muy bien, pasemos a nuestro quinto indicador. Es el indicador fractal. Este indicador aparece cada 5 o más velas y muestra los máximos y mínimos puntos concretos del gráfico. Los traders suelen utilizar un fractal para determinar la dirección de la tendencia en la que se desarrolla el precio y los niveles de soporte y de resistencia. Bueno chicos, volvamos a Quotex, quitemos nuestra media móvil y el oscilador de volumen y añadamos el indicador fractal. No necesitan ninguna personalización, si quieren pueden cambiar el color, pero me parece bien como está. Quiero pasar al siguiente par de divisas para ver la situación del dólar neozelandés y el dólar canadiense. ¿Qué podemos observar aquí? Sí, la tendencia general al alza. Miren, aquí podemos ver que hemos formado un fractal verde. Esto nos indica que se trata del punto máximo en este intervalo de tiempo. Pero miren, tenemos un pequeño nivel de apoyo aquí. Quizás se rompa este nivel, pues ya que este patrón se parece mucho a un triple techo. Quiero probar este nivel. Y bueno, abrimos una operación solo 100 arriba, aunque el fractal inferior rojo aún no ha aparecido, así que vamos, veamos qué tal. Chicos, como podemos ver, estamos en beneficio nuevamente. Volvemos a tenerlo. Muy bien. Probé este nivel, sí. No abrí la operación con todo mi depósito, pero aún así obtuve mis beneficios. Esta fue una operación bastante arriesgada, ya que podemos ver que el fractal rojo aún no ha aparecido aquí. Chicos, un fractal rojo acaba de aparecer, lo que nos dice que el precio está subiendo y podríamos abrir la siguiente operación aquí, subir de nuevo y hacer nuestro beneficio. Pero chicos, creo que lo tienen todo resuelto. Quiero recordarles acerca de mi canal de Telegram. Pueden encontrar un enlace en la descripción de este video, así que vamos adelante. Les deseo a todos un buen día y buenos profits. Adiós.